Bienvenida, Natalia. Gracias, Ana, qué gusto. Bueno, Encantadísima de estar aquí contigo. el gusto es mío de poderte tener aquí, fuera de lo que es una clase o una terapia o una mentoría. Sí, Para la gente que no te conoce, bueno, para mí, como siempre, es un placer poder estar aquí contigo compartiendo este rato. Pues eres Natalia. Yo te conozco cuando me inscribo al diplomado del Instituto Ángeles Walder. Y ahí que me encuentro contigo, que resulta que eres mi mentora, mi docente y mi terapeuta, mi primera terapeuta en todo este trayecto de autoconocimiento que para mí ha sido el diplomado. mm, Entonces, la primera pregunta es ¿cómo llegas tú a la descodificación biológica? Que eso me interesa mucho, cómo sí, has llegado tú ahí. ¿cómo he llegado? Sí. Casualidad absoluta. ¿Mm? Yo no estaba buscando la descodificación biológica, pero ella me encontró. En Qué bueno. realidad estaba, la anécdota es muy graciosa, incluso Ángeles Walder, la directora del instituto, siempre eh, cuando nos hemos encontrado lo recordamos. Yo estaba mirando la televisión, es decir, estaba en una actitud absolutamente cotidiana y doméstica y aparece Ángeles, que yo no conocía de nada, en un programa a hablar de la descodificación biológica. Y antes de que ella terminara esa entrevista, yo ya había tomado el ordenador y me había matriculado en el diplomado. Ahí. No sabía ni de qué iba, ni cuánto duraba, nada, pero lo que yo escuché en ese momento produjo en mí como una cascada, ¿no? De decir, acá hay respuestas que sí, que la cosa va por acá, ¿no? Y Qué ahí, bueno. ahí, ahí empezó todo. De ahí empezó todo y hoy estás ahí con tu rol, con tu vínculo, con el Claro, instituto, sí, eh, sí, que ha sido. estudié, hice el mismo diplomado que tantos alumnos, y bueno, me invitaron a quedarme como asistente primero y después como mentora, luego como docente. Y la verdad es que muy, muy, muy agradecida, muy feliz. Nunca jamás me imaginé. De hecho, yo le cuento a los alumnos que estuve a punto de no certificarme. ¿Sí? Eh, sí, claro, sí, sí, sí. Yo dije, bueno, ya está, ya está, ya está, ya lo que quería aprender lo aprendí. Y una mentora, justamente particular, Ujú. no en el rol que luego desempeñamos las mentoras, pero Sí. alguien que estaba ahí muy cerca me dijo, tú te vas a certificar, ¿verdad? Y me dio tanta vergüenza que le dije que sí. Así que me certifiqué bajo presión y bueno, menos mal, Pues porque menos ahí se mal. abrió todo este camino, sí. Sí, menos mal porque para mí ha sido, o sea, ha sido un referente para, sé que para muchos alumnos y compañeros míos eres un referente a la hora de convertirnos en terapeutas, porque esa calma que tú tienes, pero tanto en una clase como en una mentoría, o sea, es que es, bueno, solo hay que verte, eres, ¿no? La paz en ti misma y eso se transmite y yo me acuerdo un día en una sesión contigo de terapia que te dije, no, no, yo no sé si me voy a certificar y yo no sé si voy a aprobar, ¿no? Y me dijiste, pues claro que sí, y simplemente eso, pues hoy estoy aquí, fíjate, ¿no? Y haciendo de asistente, que para mí es pues otro orgullo y otro honor el poder estar ahí acompañando alumnos o lo que haga falta a los docentes o a las mentoras. Entonces, bueno, me encanta. Y te quería preguntar, cuando de esta forma tan casual y tan em, como doméstica que tú dices que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Como viendo la tele y de repente hoy estás aquí. ¿Qué es lo que se convierte en, o qué es lo que hace que se convierta en tu vocación? Porque realmente parece que no has hecho otra cosa en la vida que esto, que es que has nacido para esto, ¿no? O por lo menos es lo que yo percibo, Bueno, la parte docente sí, sí, es lo que si la hice traes. siempre y nací para esto y de pequeñita yo ya sabía que ese era mi rol, ¿no? Mi guión en la vida era ese. Pero es verdad que luego
el acompañamiento terapéutico no estaba tan definido, no estaba con una estructura tan formal como ahora, mm, pero ya había pistas, ¿no? Ya había señales. Cuando en las épocas en que trabajé como docente de niños, había un trabajo con los padres, había una mirada hacia el niño y a la comprensión de sus síntomas escolares o ese dolor de barriga de alguno frente a un examen, ¿no? Yo ya había algo ahí mm, de, de lo terapéutico que luego tomó forma, ¿no? Em, y tuve siempre una inclinación y un gusto y siempre leí sobre el tema y tuve algunas formaciones que le pasaban cerquita, digamos, a lo que era el acompañamiento terapéutico. Entonces, para mí tiene todo el sentido este ujú, punto en el que estoy. Y por otro lado, mm, bueno, esta fortuna de poder cuadrar las dos cosas en un mismo lugar, ¿no? Esto es como decir, bueno, ya está, yo ya la lotería me la gané. Claro, ¿qué más voy a pedir que poder acompañar desde la docencia y también desde lo terapéutico? claro, y en este rol que para mí es tu misión de vida, lo tengo clarísimo, ¿no? Que estás en el lugar perfecto, en el momento perfecto y en el tiempo perfecto. Cuando arranca una de las formaciones, porque tú no solamente estás en descodificación biológica, creo que también estás, bueno, estás en herramientas y trauma, que es en la Sí. que yo estoy ahora también Ujú. iniciando, y creo que también estás en alguna más. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, ahora todavía no he comenzado, pero es el primer año que no estoy en el rol de mentora en la formación de descodificación porque me han convocado como mentora en la formación de acompañamiento en infancia y adolescencia. Ujú. Sí, Es verdad sí, que ahí, empieza ahí ahora. estoy. Y en Sí, trauma también, bueno, me apasiona todo lo que es herramientas, me gusta mucho. sí. Entonces, lo que sí también he visto es que hay una especialidad tuya como terapeuta que es las patologías cancerígenas. Sí. Y aquí me gustaría hoy enfocar un poquito la sesión, bueno, Ujú. la sesión no, la charla, la Sí. entrevista o llamémoslo como sea, ¿no? Pero Ujú. sí me gustaría enfocarlo un poquito porque creo que puedes aportar mucho a Mm. alguien que pueda estar atravesando o esté acompañando o sea familiar de alguien que está atravesando una patología cancerígena. Entonces, tengo muchas preguntas, pero una de ellas es, primero, ¿cómo te especializas en eso que te llama la atención? Y después, un poco así a pinceladas generales, ¿qué conflictos o generalmente qué conflictos puede vivir una persona que desarrolla un tipo de cáncer o bueno, eso ya es materia, tú nos dices, Ok. ¿no? Pero por ahí un poco, para enfocar un poquito vamos a hablar de esto, ¿no? Porque hoy en día el cáncer, o Mm. sea, que es una epidemia, ¿qué es? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué le pasa a una persona que Ujú. desarrolla un cáncer? Bueno, por responderte la primera pregunta, yo llego a especializarme en cáncer por mi propia historia, porque hace más de 20 años a mí me diagnostican un melanoma maligno con muy mal pronóstico. Em, y a partir de ahí es donde yo de alguna forma me empiezo a hacer preguntas simplemente por el hecho de no haberme muerto. Esto que digo es muy fuerte, pero es que es así, porque era la sentencia que me habían dado. Así que cuando yo vi que había en el instituto una especialización, no lo dudé, ¿no? Más allá de que tengo otras y que mis intereses son muy amplios, pero esta especialización yo no la podía dejar pasar. Tenía que Ujú, ver conmigo directamente. Y claro. sobre todo para poder tener herramientas para acompañar a otros. Em, Hay momentos, luego de que uno recibe un diagnóstico de cáncer, muy difíciles, muy días oscuros, eh, y yo no tuve quien me acompañara, me refiero desde lo profesional, ¿no? Ujú, Sí, había profesionales que me acompañaban desde donde podían, pero no era lo que yo estaba necesitando.
tenían una claro, parte de la información, ¿no? Desde la medicina tradicional. Entonces, este complemento es ideal, sin dejar de lado todos los procedimientos médicos o intervención psicológica que la persona esté llevando a cabo, pero hay que atender también la parte emocional, que es la que al final y al cabo da origen al síntoma, exacto. ¿no? Sí, Y ante tu pregunta de qué le sucede o cuáles pueden ser los conflictos, en realidad cualquier conflicto puede derivar en cáncer. El factor principal va a ser la intensidad de este conflicto. Cuando yo doy clase pongo el ejemplo entre una peca, ¿no? Una pequeña sí, manchita y un melanoma maligno, la única diferencia es la intensidad del conflicto. El conflicto es el mismo, ujú, pero es como yo estoy viviendo esto. claro. La Entonces, masa bueno, conflictual, claro, la famosa eso, masa sí. conflictual, la intensidad del conflicto y la duración Ujú, nos dan una masa conflictual. Entonces, bueno, lo que vamos a tener detrás es una persona que ha vivido algo muy fuerte, de manera muy dramática, y que esto no se ha cerrado, no ha concluido esa historia. Y si ha concluido es temporal, ¿no? Pero es algo que la viene acompañando. sí, Eh, y para mí es fundamental los primeros momentos de intervención. Es el momento crítico, es cuando la persona puede caer en la derrota, entregarle el poder a sus médicos, por ejemplo, y mm. sentir que no hay nada que ella pueda hacer. Sería un poco al recibir el diagnóstico, ¿te Por refieres? ejemplo, El primer sí, impacto, ¿no? De claro, tienes sí, cáncer. exacto. Esos Claro. primeros tiempos son muy delicados y es donde yo apunto para poder acompañar y sostener, porque lo que vi es que cuando todo ese primer periodo está bien acompañado, ya todo lo que viene después es más fácil. La Ujú, persona entra en un camino donde todo se va viviendo desde un lugar diferente. Entonces es claro. como en la película, bueno, me tomo la pastillita roja o la azul, ¿no? Hay dos caminos que se abren delante de esta persona Mm, y es muy fácil ir por el camino más oscuro del miedo, de la preocupación por eso, la existencia. Es muy fácil. La claro. tendencia natural es a ir por ahí. Mm. Entonces, de pronto tener a alguien que le muestra que hay otra opción, que hay otro camino, la verdad es que los resultados son muy buenos. Sí, te iba a preguntar si en esta trayectoria que tú llevas especializada en patologías cancerígenas, ¿tienes alguna, no me gusta llamarlo anécdota, ¿no? Pero una historia Mm, bonita de sí. alguien que entrara con ese terror Mm, terrorífico, ¿no? De vengo con este diagnóstico y de mm, repente se encuentra contigo y lo puedes acompañar y esa persona puede salir adelante entendiendo qué es lo que ha vivido, cuál ha sido el conflicto y sobre todo teniendo herramientas y acompañamiento para poder cambiar esa manera de verlo mm. y entender por qué ese cáncer ha venido a su vida, ¿no? Que le ha venido a enseñar. Tienes Sí, seguro. tengo una historia que es muy linda porque es una chica que me escribe desde un país nórdico. Ella en realidad es latinoamericana y vive en un país nórdico. Y le detectan un cáncer de mama y claro, con la eficiencia del sistema de salud nórdico, enseguida tiene fecha de quirófano, se activa el protocolo que Ujú, activan ellos frente a un cáncer de mama, que tiene distintos pasos, todo muy organizado con la buena intención, por supuesto, de salvarle la vida, ¿no? a la paciente. Y en el medio de esta sesión en que ella me está contando todos los pasos y todo lo que iba a suceder y que era muy fuerte porque iba a ser una mastectomía completa, doble, ¿no? Entonces había ujú, ahí una cosa muy potente donde de pronto iba a claro, perder las dos mamas, donde en principio no iba a poder haber reconstrucción hasta un año después.
donde recién le iban a poner prótesis. Es decir, se abría un proceso bastante difícil. Y Ujú. entonces, en un momento yo hago una pregunta muy sencilla y es, ¿y tú qué quieres? Entonces, en ese momento ella se larga a llorar y dice, en todo este proceso que llevo, nunca nadie me preguntó. Claro. Y esta pregunta no buscaba ir en contra de lo que sus médicos habían dicho que era lo mejor para ella, pero sí era atender a la persona que hay detrás del paciente, Eso. ¿no? Hay un cuerpo, pero también hay emociones. Mm. Y lo que pasó fue fantástico, porque en realidad yo cuando lo recuerdo o lo cuento me río. Digo, bueno, fuimos ella y yo luchando contra el sistema de salud nórdico. Nórdico. No fue exactamente así, pero un poquito esa sensación teníamos las dos. Nos Mm. pusimos a trabajar muy en equipo. Y entonces yo le digo, ¿y qué pasa si en lugar de operarte dentro de 3 días, pedís 15 días más? ¿No? Ujú. Estamos hablando de un tumor muy Sí, pequeño, todo tiene allí un carácter muy preventivo. claro. ¿Qué pasa si te tomas unos días más, si te das un tiempo? Y claro, le cambió la cara, porque ella dijo, yo es eso lo que necesito. Yo no digo que no me voy a operar, pero yo necesito escuchar, por ejemplo, a mi médico que está en México, una chica mexicana. Necesito Ujú. hablar con el médico que me conoce de toda la vida y que me hable en mi idioma, Claro. ¿no? Sí, sí. Y que me diga qué opina y poder pensar un poco y mirarme al espejo y nada, unos días más. Y entonces me dice, yo creo que no me lo van a dar porque ya está el quirófano reservado y ya me llamó el anestesista, ¿no? Claro, todo esto del Ujú. protocolo. Y yo le dije, mira, el cuerpo es tuyo. Por Mandas. una agenda de un quirófano, tú no te vas a someter a esto si no lo tienes claro. Mm. Y bueno, y entonces nos íbamos comunicando día a día. Ella me decía, bueno, ya hablé con el médico, se fastidió bastante, me insistió, pero yo le dije que no. Bueno, por hacer corta la historia, ella tuvo ese tiempo extra. Ujú. La operación fue muy diferente, le quitaron solo el tumor en la mama en la que estaba localizado. Hizo su tratamiento de quimioterapia, está muy bien. Todo eso que era protocolar se adaptó a lo que ella puntualmente necesitaba. Claro. Incluso se comunicó una psicóloga de la institución para hablar con ella y le reconoció de alguna forma que esto no era habitual, ¿no? De que alguien plantara cara y dijera, a ver, escuchen un poquito lo que yo estoy necesitando y adapten mm, toda la intervención puntualmente a mi caso. Es que es Ah, especial, porque es único. exacto. Esta persona es única. Entonces, Mm, para mí es muy importante que sea el proceso que sea que viva la persona. Cuando estamos hablando de un diagnóstico de cáncer, se necesita un acompañamiento sí o sí. sí. Y si no te lo están dando en el hospital, que estoy convencida de que esto poco a poco se va tomando mayor conciencia, ¿no? En los hospitales, pero es muy importante que haya alguien especializado Ujú, en algo, en un proceso tan delicado, porque para mí es como, qué delicado es esto, porque estamos hablando de que a esta persona le han dicho que a lo mejor, pues como en tu caso, tiene un diagnóstico fatídico y que esto se acaba. Entonces, ¿cómo sostenemos a esa persona? Em, si en el hospital no nos dan herramientas, en algún sitio fuera tiene que haber alguien como tú, en este caso, y como mucha gente a la que seguramente se pueda estar formando en esto, ¿no? Para mí es esencial, sea en una patología de cáncer o en algo más pequeño, ¿no? Incluso en los colegios debería de haber un mm, acompañamiento emocional para cualquier cosa, ¿no? Entonces, para mí es delicado hablar esto,
porque, porque la medicina está ahí y nosotros no somos médicos, siempre es algo que va por delante, ¿no? Pero sí se puede acompañar a una persona en ese proceso y ella puede hacer sus tratamientos y sus operaciones, pero de la mano de alguien experto y con esta empatía tan bonita. Entonces, otra de las preguntas que te quiero hacer hilando a esto es, cuando una persona se quiere especializar en la patología de cáncer, ¿qué es lo más valioso que se lleva el alumno para luego después ponerlo en la práctica cuando llega alguien con esa patología? ¿Qué es lo más valioso que enseña el instituto que se lleva el Mira, alumno? yo te diría que hay dos focos. En este momento, la especialización en cáncer es de autogestión. Es Ujú. decir, tú puedes matricularte y hacerlo a tu ritmo cuando Vale. quieras. Entonces, yo diría que toda esa parte es fantástica, está ahí todo el contenido teórico y tal vez mi sugerencia es poder supervisar los casos que vayan llegando de cáncer con alguien con experiencia, porque es verdad que luego, como dices tú, ¿no? Como decía, bueno, está la anécdota, está la historia, está la experiencia que puede orientar en cada caso. Cada caso es particular, cada personalidad va a responder diferente frente a un diagnóstico de cáncer y yo te diría cualquier diagnóstico fuerte. Mm, No es lo mismo que a mí me digan, te tienes que operar porque tienes vegetaciones, bueno, claro, que me puede dar claro. más susto, menos susto, a que me digan que hay una enfermedad, por ejemplo, un ELA, un Parkinson. No es cáncer, pero funciona de la misma manera en cuanto al impacto. Eso ¿Mm? es. Mm, Entonces, tener una muy buena formación teórica que brinda el instituto en este nuevo formato ujú. y poder supervisar con un profesional que a través de la experiencia pueda guiar. La supervisión es Ujú. importante siempre, sabes que yo soy una gran defensora Sí, porque a mí me sí, dio mucho resultado. Yo creo que fue definitorio en esto a lo que me dedico, todo ese periodo de supervisión, además muy exhaustiva, de 2 veces por mes, presentar los casos, el seguimiento, y esto luego se va espaciando, ¿no? Y es bueno cuando lo necesito, cada tanto. Pero yo creo que esto es importante a la hora, también porque una de las cosas que planteo es qué me pasa a mí frente a este dolor tan extremo del otro, ¿no? Es decir, yo como terapeuta tengo que estar atento, porque hoy en día, como dices tú, hay tanto de este diagnóstico que tenemos historias cercanas de gente que ha enfermado, gente que ha fallecido, ujú. entonces también tengo que estar muy atenta a, bueno, que se está moviendo dentro de mí en Claro, relación a esto. lo que nos estáis enseñando ahora, ¿no? La transferencia y la contratransferencia, ¿no? Del Exacto, terapeuta sí, con el consultante. Muy claro. interesante. Claro, fíjate, cuando tú terminas un curso, ¿no? Un diplomado, en este caso que hablábamos de descodificación biológica, ¿cuáles son estos retos que crees que se enfrenta el alumno cuando sale? O sea, yo me he certificado. Sí. ¿Y cuáles son mis retos? Que tú ya lo sabes, pero para la gente que no lo sabe, ¿qué, qué es lo que más veis en el instituto de los alumnos recién certificados, que luego seguimos Sí. trabajándonos en la formación de herramientas y trauma? Porque creemos que todavía, ¿no? Nos falta un poco, Mm. quizás sí esa supervisión, ¿eh? Quizás sí ese... Pero claro, tiene que entrar un primer caso, ¿no? Y a lo mejor no entra porque estamos un poco paralizados, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías tú a ese alumno que se ha certificado o que a lo mejor está haciendo el diplomado ahora en esta octava edición? Cuando ya termina, cuando ya se certifica, eh, ¿qué hace? Bueno, ¿A qué retos se enfrenta? sí, lo que siempre vimos y como instituto, bueno, Sí. dimos respuesta es que el diplomado es fantástico
justamente para descodificar biológicamente. Se practica el protocolo para esto, se Mm, estudian las leyes biológicas, la anatomía, el testamento de Hammer. Pero claro, em, cuando llega esa primera consulta, es muy habitual que no podamos solo recortar a la persona desde lo que es la descodificación biológica. Entonces, el planteamiento de todos los alumnos, me incluyo, porque yo pasé también por ahí, es, yo quiero más. Yo quiero atender el síntoma físico que trae la persona y para eso estoy capacitada, pero además me está hablando de que cuando era pequeña o de que hay un conflicto con sus hijos o que el trabajo, y entonces más. aparece la necesidad de poder dar un acompañamiento más integral. Mm, Y entonces, bueno, aparece la formación en herramientas terapéuticas y en trauma, y en mi época que no había, que no teníamos esta formación, era la supervisión. La supervisión era lo que nos daba estas herramientas extra, digamos, este claro. plus que yo creo, como defensora de la supervisión, por todo lo bueno que a mí me aportó, que más allá de continuar formándonos, debe estar, porque Mm, ahí la formación, que tiene una generalidad evidentemente, se aterriza puntualmente a esta persona que vino a verme. mm, Entonces, yo recuerdo ir muy tranquila a pasar la consulta cuando ese caso lo había supervisado, porque yo claro. tenía un camino, había alguien con experiencia que me había planteado hipótesis, ¿no? De lo que podría estar Ay, sucediendo. Sí, ¿me perdona. escuchas? Sí. 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 Me ayudaba a plantear caminos con hipótesis de lo que podría estar sucediendo. Bueno, prueba ir por aquí, luego puedes abordar esto otro. Entonces, bueno, uno tenía una orientación, porque los Ujú, alumnos muchas veces dicen, me preocupa quedarme en blanco, no saber qué hacer. sí. Bueno, pero esto se soluciona cuando yo llego a la consulta con mi libretita, con algunas ideas, que luego es verdad que a veces la cosa cambia, ¿no? Que aparecen Ya, imprevistos, pero bueno, al menos tengo un respaldo, no voy a eso es. ciegas, ¿no? Eso Creo es. que ahí hay algo que se puede en parte resolver y después, por supuesto, formarme y seguir incorporando herramientas desde ya. Exacto, no quedarte solamente con esa descodificación biológica, sino poderle añadir, ¿no? Es depende de la persona que me Claro, llega, claro, un poco ahí a aplicaré decisión, ¿no? Porque también hay eso. gente que dice, a mí me interesa solo descodificar y me parece fantástico Sí, y genial. Pero es sí, verdad que a la mayoría les pica este bichito de, sí, bueno, quiero más. sí. Sí, 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 no, está claro y doy fe de ello. Además, es que estudiar en el instituto es, bueno, yo nunca pensé que una formación online me daría tanto como, como me está dando, ¿no? yo Bueno, Natalia, tampoco. entonces, no, no, Yo es que tampoco, a no, mí me pasó también, así sí, que no te lo esperas, ¿eh? No, no. realmente a mí me ha sorprendido gratamente. Nada, por último, por terminar, eh, en tres palabras, ¿cómo tiene que ser un buen terapeuta? Tres palabras. ¿Qué cualidades? Tiene que ser una persona regulada, Ujú, ujú, tiene que ser una persona consistente, tiene que ser una persona empática. Y me pides tres, pero voy a transgredir la norma y te voy a decir también formada. eso es, Tiene que un tener un completo. sustento, ¿no? Sí, Porque puedo tener todo esto, pero que no haya contenido. Entonces, la formación continua es importante, la supervisión continua y luego las características, pero son muchas más. ya. Me pones en estrés de tener que No, elegir tan por poquitas, favor, no, porque se me ocurre no. también decir, tiene que ser alguien con humor, Sí,
tiene que ser alguien que pueda ayudar a ampliar la mirada, con pedagogía, con capacidad pedagógica para explicar al consultante algunos conceptos que lo pueden sí. ayudar. Yo creo que son muchas cosas que construyen a un terapeuta. No tenemos que tenerlo todo de entrada. No, es ir formándote, es ir sacando Exacto, tu propia esencia natural, ¿no? De cómo tú eres y de cómo tratas a los demás y luego ponerle ese cariño especial porque estás ante una persona, a lo mejor con, pues eso, con una patología importante y sacar ahí toda tu empatía y toda esa exacto. bondad, ¿no? Es Mm, descubrir ese terapeuta que tenemos eso, dentro sí, y ver qué aflora y si me falta algo, bueno, incorporarlo, porque esto es una construcción. sí, Hay gente que de entrada, bueno, ya lo tiene por vocación, por aptitud innata, pero es verdad que también hay cosas que podemos ir incorporando. y que podemos ir Pero mejorando, sí, y que podemos ir mejorando y revisando y transformando. Sí, 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 sí. Yo creo que es una profesión maravillosa, que da mucha satisfacción tanto al consultante como al terapeuta. Y te agrego ya para terminar, y me tiene que importar mi paciente, porque es también es especial, verdad que a veces corremos el riesgo de quedarnos en los tecnicismos, en en las teorías de las distintas técnicas, pero a mí me tiene que importar con todo el cuidado, no me lo llevo a casa, ¿no? Tengo que tener una no, cierta distancia de seguridad sí, emocional, por sí, supuesto, pero tiene que haber algo ahí muy genuino de que el otro me importa, sin eso es. juzgar, sin la crítica, un Mm. espacio de libertad, de validar. Eso es, y que se Sí, sienta que ese espacio es suyo y solo le pertenece a él, ¿no? O a ella, para que se sienta importante y ahí también gane un poquito de esa confianza en uno mismo, ¿no? exacto. Todo lo que construye el vínculo Eso es, terapéutico, ¿no? Que es, sí, yo diría que es un 80% del éxito del acompañamiento sí. está dado por este vínculo tan importante. Mm. Natalia, millones de gracias. Un ¿Qué te placer. digo? ¿Qué te digo más? El placer es mío, escucharte, escuchar todo lo que tienes que aportar. Te agradezco infinito que estés aquí, que hayas tenido un ratito para poder charlar conmigo. Y nada, que busquen información en el instituto, que se formen, que vayan adelante con este acompañamiento que ofrece la terapia, sea porque necesiten terapia o sea porque se quieran formar, que tiren adelante, que investiguen, que se pongan en la web del instituto, que ahí hay mucho que aprender. Te agradezco mucho este Los espacio. esperamos a Sí, todos, tanto para ser acompañantes como quien quiera, por conocer, por entender que hay otra mirada sobre la sí. enfermedad. Y a ti, ¿qué te voy a decir? Que me encanta estar aquí, que fue un honor acompañarte como mentora, como terapeuta, eh, que bueno, es un placer haber visto tu evolución y Muchas que nos gracias. estés acompañando como asistentes es una alegría enorme. Y nada, ahí Pues que nos nada, seguimos viendo. y que nos vemos en clase. Nos vemos hoy por la tarde. Exacto, nos vemos esta tarde. Te mando un beso enorme Un y abrazo. seguimos hablando. Natalia, cuídate. Hasta pronto. Hasta pronto.